realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, conjuntamente con los alumnos de la Facultad de Derecho y alumnas. Muy bienvenidos todos y muchas gracias por participar. El caso que estará sometido a deliberación, a discusión, es uno de los asuntos más importantes que ha tenido el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Es un asunto que en términos de la teoría general de la decisión judicial se conoce como asuntos de reforma estructural, es decir, de aquellas sentencias que implican una modificación a disposiciones, a normas, como si lo hiciera un legislador. Esto ha sido claramente muy criticado y también muy alabado, y siempre habrá posturas encontradas. El asunto tiene que ver con el tema de la paridad de género en la postulación de candidaturas a diputados y diputadas y ayuntamientos en el estado de Querétaro. La cuestión es que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales federal, de carácter federal, y la Constitución establecían el deber de postular candidatos a legisladores 50% hombres, 50% mujeres. Esto decía la Constitución respecto de legislaturas locales y nacionales, y algunas leyes locales como la de Querétaro establecían la postulación de listas paritarias en la integración de candidatos a ayuntamientos, integrantes de ayuntamientos. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro en el pasado proceso electoral emitió un acuerdo en el que daba efectividad a este principio, a este instrumento de la paridad en la postulación de candidaturas, y fue impugnado por 3 partidos. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro emitió una resolución en la que obligaba a los partidos a postular mujeres encabezando la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, y además a tomar medidas especiales para que los ayuntamientos se integraran con 50% de mujeres y 50% de hombres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de Sala Regional, modificó esta resolución y ordenó que se hiciera una integración de las listas también paritarias sin necesidad de que estuvieran encabezadas por hombres las de diputados. Finalmente, la Sala Superior confirmó esta resolución al desechar un recurso que se promovió, un recurso ante ella, un recurso de reconsideración. En fin, el tema es cómo se justifica que un tribunal ordene a los partidos políticos que postule candidaturas mitad y mitad hombres y mujeres, no solamente para legisladores, sino también para los ayuntamientos, y cómo llevar a cabo esta medida. Es, digo, uno de los asuntos más interesantes y más importantes, porque está considerado como un macrojuicio, es decir, involucró a bastantes personas porque tenía que ver con todos los candidatos de todos los partidos políticos. Quiero presentarles estos 2 equipos. Del lado derecho tengo al equipo que va a sustentar la afirmación a favor, es decir, a favor, va a estar a favor de las medidas. En cambio, el otro equipo estará en contra de este tipo de medidas, de la operatividad de la paridad de género. Ese será el tema principal. El debate está calculado para 52 minutos y en este debate fungiré como moderador para turnarle el uso de la voz a cada participante. El jurado tendrá un máximo de 3 minutos para comentar al final su voto, y entregaremos reconocimientos también con motivo de su participación. Los integrantes del jurado que me acompañan y a quienes les agradezco mucho su participación son la licenciada Alejandra Martínez Galán, el doctor Raúl Ruiz Canizales, la maestra Sandra Aguilera Moreno y el doctor Miguel Nava Alvarado. Los integrantes del equipo a favor son Luis Izcuatl Escobedo Leal, Luis Antonio Tinajero Andrade, Perla Denise Arteaga Espíndola, Diego Zúñiga Ángeles, Alejandro Darinel Gómez Cabrera. Y las integrantes del equipo en contra, que resultan ser puras mujeres, son Aletia Yoselín López Ortiz, Andrea Marilú Rojano Sánchez, Jimena Guillón Pilar, Alejandra Olvera Dorantes y Penélope Díaz García. Como para bajar un poco el estrés, les pido que les demos un fuerte aplauso a nosotros. Muchas gracias. La jurado Alejandra Martínez Galán es psicóloga clínica egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro,
y tiene diplomado en Educación Integral en Sexualidades Humanas y Bioética por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Coordina desde hace 9 años la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AC, organización que desde hace 22 años se dedica a la promoción, defensa y gestión de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad en poblaciones en vulnerabilidad. Actualmente es estudiante de posgrado de la especialidad en Familias y Prevención de la Violencia de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. El doctor Raúl Ruiz Canizales es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta también con especialidad en Administración Pública, maestría en Administración Pública, maestría en Derecho por la misma facultad y doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es profesor investigador de tiempo completo, PTC nivel 7, cuenta con perfil deseable PRODEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, ha publicado capítulos de libros, artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Actualmente es nuestro jefe de posgrado de la Facultad de Derecho. Sandra Jessica Aguilera Moreno es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Derecho Constitucional y Amparo por esta misma universidad, maestra en Derecho por esta misma universidad y actualmente estudia el doctorado. Y el doctor Miguel Nava Alvarado es doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y su tesis doctoral fue la protección internacional del trabajador migrante. Además, ha hecho estudios en Estrasburgo, Francia, y es maestro en Derecho Penal con mención honorífica por esta misma universidad. Además de múltiples cargos que ha desempeñado en instituciones federales, actualmente es comisionado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A todos ellos también pedimos un fuerte aplauso y agradecimiento por acompañarnos. Comencemos. Los integrantes tendrán cada equipo tiene 5 integrantes, de los cuales tendrán cada uno alguna función definida relacionada con la afirmación o la negación de las posturas. En este caso, vamos a otorgarles 5 minutos para que hagan la postura inicial. Así que, adelante, equipo afirmativo. Vamos a tomar el tiempo con nuestros propios celulares porque no está funcionando nuestro reloj digital que estaba en pantallas, así que será la única función con la que podrán utilizar el teléfono. ¿Vale? Empieza el equipo afirmativo. Igualdad, derecho humano, principio, ideal, generalmente un sueño, una utopía. Para algunos, muy real, para otras, muy lejana. Igualdad formal, principio contenido en las normas jurídicas para dar a las personas el mismo trato ante la ley, en su contenido y en su aplicación. Igualdad sustantiva, mandato que tienen los jueces, los poderes públicos, de remover cualquier obstáculo en aras de lograr una igualdad en los hechos. La igualdad formal es ciega ante la realidad. La ley no alcanza a abarcar todos los fenómenos sociológicos presentes en una comunidad humana. Francia
Lo intentó en el siglo XVIII, pero se quedó corta. La igualdad plasmada en la ley no siempre es capaz de entender las diferencias de hecho. La igualdad sustantiva permite la materialización, el cumplimiento y la protección de este derecho, el derecho a la igualdad. Quienes operan la norma sí pueden percibir las desigualdades de hecho que, debido a las diferencias existentes entre las personas, han padecido y padecen ciertos grupos identificados e identificables. Igualdad es un vocablo cotidiano en nuestra práctica jurídica, de alcances teóricos amplios, de configuración legal protectora y de un aspecto fáctico generalmente restringido, de un respeto que en muchas ocasiones se queda corto. Uno de estos grupos identificados que sufren la vulneración cotidiana y constante a su derecho a la igualdad son las mujeres. Y en lo que toca específicamente a la representación política de la mujer, es tan restringido como lo revelan los datos duros. En 1995, solo el 11.3% de los parlamentos nacionales era ocupado por mujeres. 20 años después, solamente se avanzó 11% más. Es decir, en el 2015, solamente el 22% de los parlamentos a nivel mundial eran ocupados por mujeres. En el mismo año, solo 21 mujeres eran jefas de Estado o de gobierno en todo el mundo. En México, solo hay una gobernadora de 32 entidades federativas. Las integraciones anteriores de la Cámara de Diputados, por poner un ejemplo, solamente lograron como máximo un 26% de participación de las mujeres. Nunca ha habido una mujer presidiendo a la República. En Querétaro, en la administración anterior, se contó con 2 de las 18 presidencias municipales y 2 de los 25 espacios disponibles en la legislatura local ocupados por mujeres. Solo 2. Paridad. Es un principio tendiente al logro de la igualdad sustantiva. Implica la obligación de permitir la participación a ambos géneros en porcentajes iguales. ¿Útil? Sí. ¿Resultados? 9 ayuntamientos encabezados por cada género en este año. 13 diputadas en la legislatura del Estado. Las reglas de alternancia permitieron el acceso a las mujeres a cargos de toma de decisiones y no solo a cargos subordinados a quien toma las decisiones. La obligación de no postular a un solo género en distritos o municipios perdedores de los partidos políticos permitió que la participación de las mujeres se diera en condiciones reales de competitividad. La obligación de que ambos integrantes de una fórmula, ya sea para ayuntamientos o para las legislaturas locales, sea del mismo género, evitó el fraude de la ley que se había cometido en casos como el de las Juanitas, muy conocido, impidiendo que los hombres sustituyeran a las mujeres una vez que éstas accedían a los cargos. Igualdad se alcanzó totalmente. ¿Ahora se cumplen todas las aristas del ámbito político electoral? No. La violencia política contra las mujeres sufrida tras el proceso electoral demuestra la necesidad de que el principio de paridad siga siendo dotado de herramientas que lo tornen operativo, pero los resultados obtenidos dan muestra de su conveniencia, de la funcionalidad de las acciones tomadas en el proceso pasado. El primer paso en la creación de una masa crítica ya se ha dado. El progreso en la materia ya inició. Igualdad, sueño, ideal, utopía, pero no por siempre. El equipo tiene un minuto para hacer un interrogatorio. Compañero, ¿cómo ha influido el acuerdo en lograr la igualdad sustantiva en lo cualitativo entre hombres y mujeres? El acuerdo se encaminó más a lo cuantitativo, que bien me explique qué te refieres con cualitativo, pero influyó en el hecho de que la participación de las mujeres en el proceso fue en condiciones paritarias con los hombres y dio resultados de tal manera que ahora la mitad de los ayuntamientos son encabezados por mujeres y la mitad de las legisladoras del Estado son mujeres.
¿Son todas sus preguntas? Pueden agotar el tiempo, ustedes deciden. Tienen 1 minuto, acuérdense, para hacer el interrogatorio. Una acción afirmativa debe tener resultados cualitativos o cuantitativos. Depende del objetivo específico de la acción afirmativa, pero en este caso se encaminaba a resultados cuantitativos. Bien. El siguiente equipo tiene 5 minutos para exponer su tesis principal. Como lo mencionaba la maestra María de los Ángeles Cortés Dios, es un hecho indiscutible que la cultura política está caracterizada por los valores masculinos. ¿Cuáles son estos valores? La imposición, la agresividad, la competencia, pero sobre todo el control de un sexo sobre el otro. Por lo tanto, es necesaria una puesta en marcha de acciones por parte del Estado que vayan tendientes a tener una igualdad. Como sabemos, más de alguna mujer ha logrado tener algún puesto dentro de la política, pero como sabemos también son puestos y excepciones, donde son excluidas y donde no son tomadas en cuenta para las decisiones más importantes. Es por tanto que es el Estado, por medio de políticas públicas y por medio de la legislación, que tiene que tomar este tipo de acciones para tener una mayor igualdad. Primero, mi equipo va a delimitar la postura que tendremos a lo largo de este debate, porque sabemos que son las acciones afirmativas no solo importantes, sino necesarias, y como las define Alda Fasio, son un reconocimiento de la histórica desigualdad de poder y gozar de derechos humanos entre el hombre y la mujer. Entonces, esto obliga al Estado a tomar una serie de decisiones y de medidas de carácter coactivo, pero temporal, para acelerar los procesos de igualdad en los sexos. Por tanto, dichas acciones que intentaron llevar a cabo el Consejo Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, la Sala Regional C de Monterrey y la Sala Superior, incumplieron con el principio primero de legalidad establecido en el 14 y 16 constitucional. Y no solo eso, sino que dichas acciones afirmativas fueron limitadas y carecen de garantía. Porque sabemos, las mujeres aquí presentes, como nosotras, que lo primero que tenemos que vencer dentro de una elección, el primer paso es cuando nos elegimos entre nosotras. El segundo paso, cuando un partido político nos elige. Y el tercer paso es para saber si las y los ciudadanos nos van a elegir. Es bueno. Muy bien. Equipo 1 tiene 1 minuto para hacer su interrogatorio. Bueno, usted mencionó por ahí 2 palabras bastante importantes que me parece que hay que delimitar conceptualmente. Y mencionó sexo y al principio mencionó género. ¿Qué entiende usted por sexo y por género? Claro, el sexo va encaminado por los órganos, tanto masculinos y femeninos, y el género es ya una concepción tanto física y psicológica de saber si me siento o no acorde a mis órganos sexuales, si me siento o no mujer o hombre. ¿Más preguntas? Voy a dar la oportunidad a las compañeras que nos expliquen, por favor, si estas no fueron suficientes, cuál es la propuesta para que sean suficientes las medidas positivas. Claro, compañero, para eso es este debate y con mucho gusto, pero somos 5 participantes y en el transcurso del debate vamos a seguir dando nuestros argumentos, pero una primera posición solo es un planteamiento.
Muy bien. El equipo 1 tiene 4 minutos para su siguiente argumentación. Correcto. Bueno, les vamos a hablar sobre el principio de igualdad y el desafío que tenemos como sociedad para llegar a alcanzarlo. Los legisladores, la progresividad del principio de igualdad ha sido constante, por lo que el desafío por parte de la sociedad consiste en eliminar toda forma de discriminación que sea basado en estereotipos, prejuicios y prácticas sociales, por lo que corresponde a nosotros imponer nuestra forma de pensar y llegar al principio de paridad que se ha plasmado en la Constitución. El principio de paridad no violenta el principio de legalidad, toda vez que en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 2014, se hizo la reforma sobre el principio de paridad, lo que demuestra que es un hecho las acciones que se están tomando. Y existen convenciones como la CEDAW, Comisión para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, que ha emitido recomendaciones sobre cómo deben de los propios estados legislar respecto de la paridad. Respecto a ese sentido, los estados, en específico Querétaro, en el 2014 implementó estas medidas, lo que es un hecho, ya que además de las acciones afirmativas no son temporales, pero el principio de paridad es permanente. Puesta en marcha estas decisiones, ya se hizo precisamente lo que se hizo en el proceso electoral. Lo que se hizo fue en el proceso electoral pasado, que fue implementar estas acciones afirmativas, lo que demuestra simplemente que esas consecuencias históricas que se han tenido anteriormente ya fueron superadas. Por lo tanto, el principio de paridad es un hecho. Otro punto a dilucidar es que Ferrayoli menciona que los principios de igualdad son predilectos, o sea que no se pueden dar marcha atrás. Por lo tanto, los legisladores, los órganos jurisdiccionales y los órganos políticos públicos tienen la facultad para poder emitir criterios que garanticen el principio de paridad estipulado en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, donde garantiza este principio y lo pone como una obligación para los partidos y un derecho para los ciudadanos. Además, que la discriminación que se están implementando al no aplicar la paridad en ciertos estados, caso concreto Chiapas, implica una violencia de género contra estas medidas paritarias, lo que puede llegar a la institución de los cargos de los órganos públicos que no garanticen estas medidas. En este debate no se argumenta sobre si son necesarias o no estas medidas. Se demuestra que es un hecho la paridad. Y caso concreto es nuestro estado de Querétaro, donde, como ya dijimos, hay 9 presidentes municipales y 9 presidentes en cada municipio, lo que demuestra, además de que estas acciones son progresivas, lo que con el tiempo, en conjunto con otras medidas, va a llegar a poder alcanzar el principio fundamental, que es la igualdad como principio de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Además, la CEDAW, la Comisión para Eliminar Toda Forma de Discriminación, emitió una recomendación en el 2012 donde determina la... Tiempo. Tiene un minuto para hacer preguntas. Menciona preceptos constitucionales tanto a la Constitución Política del Estado de Querétaro como a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos preceptos que mencionas, ¿la paridad de género es una garantía o una protección basada en estos preceptos? Es un principio. Ok. La reforma, mencionas la reforma del artículo 41
que hizo la CEDAW en el 6 de agosto de 2012, todos los estados tuvieron que modificar su constitución para que garantizaran este principio en cada una de ellas. Pero se garantiza la paridad en el artículo 41 para los 3 poderes de gobierno. No. Estos principios son progresivos, o sea que no tienen que abarcar absolutamente todo, sino simplemente a partir de medidas que se van a unir para llegar a completarlas, se va a alcanzar este fin, que son principios programáticos. La paridad de la que nos están hablando es de género. Tiempo, un minuto. Acuérdense que es un minuto para hacer preguntas o conforme al reglamento, refutar las que les hicieron. Los elementos que les hicieron. Tienen ahora ustedes 4 minutos para su siguiente argumentación. Históricamente se ha visto la figura de la mujer dentro de esta evolución histórica. En los griegos, la mujer no era considerada igual a un varón, en realidad, pues ni siquiera era considerada como una persona. Tan es así que el amor solo podría darse entre iguales, y de aquí que nace el amor platónico, amor entre hombres, amor entre iguales. Pasamos después a Roma, donde el sexo se convierte en una cuestión de poder. Y para todo esto, pues la mujer seguía cumpliendo simplemente una función, la reproductiva. Aquí mismo en Roma, la mujer vivía bajo la tutela del paterfamilias. Cuando se unía en matrimonio con un hombre, pasaba a ser de la propiedad de ese clan patriarcal, del paterfamilias. Tan propiedad era el hombre, tan propietario era el hombre de la mujer, que el paterfamilias tenía el derecho de la primogenia. Pasamos después a la etapa eclesiástica, donde Santo Tomás nos dice que la mujer es un ser frustrado, un ser ocasional, y se toma a la mujer como un ser maligno. Tenemos que aquí se le va delegando a la mujer. En toda etapa de la historia, la mujer pasa a ocupar un segundo plano, no como persona, simplemente por una función. En la actualidad, con el acuerdo se nos está otorgando un reconocimiento limitado de los derechos para acceder a los cargos públicos. Ya lo tocarán más adelante, pero pues es un poder limitado. Un poder limitado otorgado por el grupo en el poder como reconocimiento de nosotras minorías. Nosotros seguimos buscando ese reconocimiento por parte del grupo en el poder, cuando no es así, son derechos que tenemos dados. A lo que iba con mi pregunta que me dejaron hacer, por cuestiones de tiempo, mi pregunta iba con la tendencia de si estamos hablando de una paridad de género, no le estoy haciendo el compañero, si estamos hablando de una paridad de género, entonces ¿en dónde está la paridad de representación de toda la comunidad transexual, transgénero, homosexual? ¿Dónde está la paridad y la representatividad de estas personas si estamos hablando de una paridad de género? Es cuanto. Tenían 1 minuto y medio por agotar. ¿Sí quedan así? Sí, está bien. Tienen ahora ustedes 1 minuto para su interrogatorio de votación. Quisiera señalar que la paridad de género, su finalidad está en el artículo 192 de la ley electoral, que supongo que ustedes ya conocen. Conforme a eso, la paridad de género ha permitido el acceso de las mujeres a cargos públicos y por tanto a la toma de decisiones del ámbito público por primera vez en la historia. De una manera totalmente limitada y sesgada, sí. ¿Por qué limitada? Porque solo se les está dando acceso a ciertas partes del poder, o sea, no se garantizó una paridad del acceso a presidente municipal, gobernador y presidente de la República. Eso no dice en la ley. ¿Segura que no se garantizó en las presidencias municipales? Pues no se dio, ¿o sí, compañero? Conoce que hay 9 ayuntamientos encabezados por mujeres y 9 por hombres, o sea, la mitad, y que por tanto se cumple la paridad 50-50. Conoce que las estadísticas y los resultados son falseables por el grupo de poder. No estoy diciendo con esto que este dato sea falseable. A lo que voy es que no podemos medir cuantitativamente un resultado que se buscaba cualitativamente. No es.
Tiempo. Tienen ahora ustedes 4 minutos más para exponer su argumentario. Es evidente que la condición de las mujeres a lo largo de toda la historia, o al menos en su mayor parte, ha sido de subordinación, en relación de subordinación y dominación con respecto al hombre. Es evidente. También se han generado estereotipos que nos condicionan a las mujeres y a los hombres también a la realización de ciertas conductas. En una sociedad democrática como la que nos encontramos, es necesario implementar medidas para que estas condiciones transhistóricas cambien. Las acciones afirmativas son estas medidas. La compañera mencionaba que buscamos la aceptación de la parte de los hombres para acceder a los cargos de representación pública y política, pero más bien no es que ellos acepten, sino es el reflejo de la lucha que las mujeres hemos encaminado a lo largo de los últimos años. Y digo hemos porque somos parte de esas mujeres que desde antes luchaban por sus derechos. Es necesario también señalar que la representación de las mujeres no se consigue si hay mujeres en los puestos de cargo público, toda vez que los hombres también pueden ver por los intereses de las mujeres. Es decir, si las mujeres acceden o se generan estas condiciones para que las mujeres logren acceder a la representación popular, es también para que representen los intereses de otras personas, no únicamente de las mujeres. Si bien mencionan que las acciones afirmativas no son completamente suficientes para que se genere la igualdad en la sociedad en la que nos encontramos, es cierto, pero sobre eso solo señala y afirma que necesitamos tomar más medidas y que se ha avanzado en la generación de condiciones para que las mujeres podamos acceder a los cargos de representación popular. Esto justo viene de la lucha de mujeres en la obtención del voto, en el llamamiento al Congreso a que justo las mujeres pudieran acceder a este voto. Las acciones afirmativas justo necesitan ser garantizadas por el Estado mexicano, porque si no, ¿de qué otra manera se puede justificar que vivamos en un Estado de Derecho? Las acciones afirmativas necesariamente deben ser objeto de implementación en cualquier Estado. Cuando hablamos de igualdad, no nos referimos a que todos los hombres y las mujeres seamos iguales en condiciones, porque evidentemente no lo somos. Es decir, tenemos diferencias de sexo, como ya dijo la compañera. Pero se trata de generar desigualdades para que se genere la igualdad en la elección, en el acceso, en las condiciones, para que podamos acceder todos de manera igualitaria a los cargos públicos. Y no solo se accede con las acciones afirmativas. Las organizaciones civiles, la interpretación de los jueces permite que las mujeres se vayan acercando y que no solo las mujeres, sino toda la sociedad en su conjunto se vaya acercando a esta igualdad que queremos alcanzar. Que si bien no se va a alcanzar inmediatamente en un cambio cultural, sí se puede alcanzar con la implementación de más medidas en un futuro. Todos tienen un minuto para hacer cuestionamientos. Compañera, ¿el derecho lo está ejerciendo directamente la mujer o el partido político tiene la potestad de elegir qué mujer será designada como candidata? Es una elección democrática, toda vez que la mujer no ejerce el poder única como persona única, sino en representación de toda una población. Y el partido es justo el reflejo de la elección popular. La ciudadanía.
cabe mencionar que no solo las acciones afirmativas son el medio para lograr esta igualdad de acceso en las condiciones. ¿Me podría mencionar otra, por favor? Como mencioné, las organizaciones civiles ejercen diferentes medios, incluso políticas, que hacen que la concientización de masas se genere. No es las acciones afirmativas no son un hecho aislado, se encaminan a que se genere la conciencia de igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer y entre los demás géneros que puedan haber. Entonces, a través de la concientización de masas, a través de luchas sociales de diferentes tipos, como la interpretación o la crítica al sistema justo en el que nos encontramos, generan también el acercamiento a la igualdad. Todos tienen 4 minutos para su siguiente intervención. Bien, como mencionó mi compañera Penélope, nos basamos en la premisa de que las acciones afirmativas son necesarias. Sin embargo, estas fueron implementadas de manera errónea por parte de las autoridades electorales. Esto basado en 2 premisas. La primera, la paridad de género en materia constitucional se encuentra consagrado en el artículo 41, fracción primera, parte segunda. De este precepto se advierten 2 cosas. Una, las y los legisladores federales, repito, federales, contemplaron la paridad de género como un derecho para los partidos políticos y no para las y los ciudadanos. Segunda, desde la óptica constitucional, la paridad de género únicamente es para el poder legislativo, lo cual responde a la pregunta que le formulé al compañero. Ahora bien, del artículo 7, párrafo segundo de la Constitución Local del Estado de Querétaro, así como del artículo 32, fracción séptima de la Ley Electoral, se advierte que para los ayuntamientos también se consagra la paridad de género. Sin embargo, fueron omisos las y los legisladores en consagrar dicha paridad de género para el puesto más alto de representación popular en la entidad, que es el cargo de gobernador o gobernador. El compañero Tinajero, al momento de dar la introducción, hablaba sobre la igualdad sustantiva. No se puede hablar de que el acuerdo, así como la cadena educativa derivada del mismo, consagra igualdad sustantiva, toda vez que en Querétaro jamás ha habido una mujer gobernadora y las autoridades electorales no implementaron acciones afirmativas tendientes a que se haga un cargo, tendientes a que se consagre la paridad de género en el puesto de gobernador o gobernadora. Ahora bien, las acciones afirmativas deben pensarse sobre el cumplimiento de los derechos de certeza y legalidad jurídica, así como el respeto al Estado de Derecho, lo cual no sucedió por parte de las autoridades electorales en virtud de lo siguiente. El artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla: las leyes federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral, y durante el mismo no puede haber modificaciones fundamentales. Por su parte, el proceso electoral del Estado de Querétaro inició el primer día del mes de octubre de 2014. Partiendo de esto, la reforma político-electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se publicó el 10 de febrero de 2014, es decir, con un periodo mayor a los 90 días que se requiere constitucionalmente. Y el acuerdo de paridad, el cual debe ser interpretado como mención en la magistrado sujeto, como una norma material, toda vez que tiene efectos como si no fuera, se publicó durante el proceso electoral, habiendo una franca violación a las determinaciones de mérito a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el compañero menciona la importancia de las instituciones internacionales. La CONCEDAW, mencionado por el compañero, así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, recomendaron a México que se debe garantizar la paridad de género en posiciones uninominales y plurinominales en las titularidades y suplencias de las elecciones del Congreso, lo cual fue desestimado por la Sala Regional con sede en Monterrey al quitar la primera postulación de mujer a la lista de regidor por el principio de la representación proporcional, es decir, la paridad vertical. Si bien se determinó la paridad horizontal, el hecho de que se haya determinado
paridad horizontal, es decir, nombrar 9 candidatas a ayuntamientos mujeres y 9 candidatos a ayuntamientos hombres, no forzaba de la necesidad de que se tenía que quitar también la paridad vertical. Esto. ¿Tiene un minuto para hacer sus cuestionamientos? Claro, bueno, usted mencionaba por qué gobernadores no. Me parece que yo doy por hecho que en cuanto a las candidaturas uninominales. Entonces quisiera preguntarle, ¿conoce la argumentación sobre las candidaturas uninominales y por qué se dejó insubsistente? Porque esa sería la respuesta de lo que usted planteaba en su argumento. Bien. Tú mencionas una sentencia emitida por el Tribunal Electoral. En mi argumentación estoy diciendo que este Tribunal Electoral está siendo omiso al determinar el cargo a gobernadores y gobernadores. ¿Por qué? Porque no contemplan cómo garantizar el acceso al cargo, cómo garantizar la paridad de género al cargo de gobernadores y gobernadores. Muy fácil. Si en las elecciones pasadas el PRI postuló a Roberto Loyola, en estas elecciones en las que vienen debe postular una mujer. Una pregunta, compañera. O sea, usted dice que no se garantizó la paridad vertical y solo se garantizó la vertical, la horizontal, no se garantizó la vertical. Quería preguntarle en qué se basa, porque la paridad vertical y horizontal quedaron firmes. Lo único que se eliminó fue postularse al principio de la lista, no en sí la paridad en ninguna de las dos vertientes, que es vertical y horizontal. Incluso en el JDC, que es en el que se desestima la paridad vertical, son muy consistentes en decir que ya no se va a postular a una mujer en la primera posición de las reglas del principio de representación proporcional. Esto es la paridad vertical y lo desestima la Sala Regional de Monterrey y el JDC. Por tanto, ya no hay paridad vertical, pero sí paridad horizontal. Bien, esta será la última intervención y es por 5 minutos. Entonces la penúltima con 4 minutos. Claro. Primero que nada quisiera hacer una precisión que es bastante importante para un debate, que es delimitar el tema. Nosotros estamos hablando de la operatividad del principio de la paridad de género. Hay que partir de que la paridad es un medio para alcanzar fines, no es un fin en sí mismo, en un momento dado e inmediato, sino que se implementan medidas tendientes en que en algún momento, como decía mi compañero José Luis Tinajero en su argumento inicial, se logre la igualdad sustantiva, que es aquella que es consciente de que no somos iguales en cuanto a condiciones de hecho, pero que debemos de ser iguales ante la ley. Ahora bien, es tan importante el principio de paridad de género y su operatividad se vio tan clara durante las últimas elecciones en el periodo de 2015, sobre todo en el estado de Querétaro, que es el caso que nos ocupa, que ya en el 2014 se había elevado a rango constitucional. Al elevarse a rango constitucional se acataban una serie de disposiciones internacionales, una serie de convenciones, que podría citar algunas, como pudo haber sido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás, ¿no? Pero también quisiera hablar de la finalidad de la paridad de género, que está instaurada en el artículo 192 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que es el caso específico, vuelvo a repetir, que nos ocupa, ¿no? Ahí a la letra podemos ver que el artículo 192 en su numeral 7, párrafo primero, prevé que el principio de paridad como una medida cuyo fin es la postulación de candidaturas tanto para las elecciones de diputados como la correspondiente a regidores, y ve como el derecho de los ciudadanos y consecuente obligación para los partidos políticos de garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para
acceder a cargos de elección popular. No hay que olvidar nuestra historia porque ahí podemos ver cómo la paridad de género se instaura como un principio, además muy importante, muy nuevo, que nos ayuda a conseguir precisamente estos fines que son la igualdad. Apenas en el año de 1917, en la Asamblea Constituyente, la primera mujer en solicitar el acceso al voto por parte de las mujeres fue Edelmira Trejo de Millón, y fue hasta 1953 que realmente se hace una realidad la instauración del voto femenino. Ahora, hay que ponernos también en contexto en que las elecciones anteriores al 2015 fueron una muestra de que ese principio constitucional, ese principio que ya fue elevado a principio constitucional en materia electoral, tenía que, justificaba estar ahí, ¿no? Y fue porque por lo menos en Querétaro, 2 de los 18 ayuntamientos y en la Cámara, en la legislatura del Estado, 2 de las 25 diputaciones apenas eran ocupadas por mujeres. Y después de que se elevara el principio de paridad de género al rango constitucional y de que se legislara y se instaurara en la ley electoral del Estado de Querétaro, en el artículo 192, que no quiero que pierdan de vista, ahí dice cuál es el fin de la paridad de género y por lo tanto sobre qué versa su operatividad, pues entonces nos da como resultado que 9 de los 18 ayuntamientos fueron ocupados por mujeres y cumpliendo una paridad de 50-50, y que incluso en la legislatura del Estado fue más allá, porque de las 25 diputaciones, 13 ya fueron para mujeres y 12 para hombres. Yo no explicaría cómo no podría estar a favor del principio de la paridad de género cuando sus resultados no solamente son inmediatos, sino que prometen cumplir con su fin primordial, que es alcanzar esos fines más altos en un futuro en el que ya la igualdad sustantiva sea completamente una realidad. Es cuanto. Un minuto. Ok, compañero, mencionas al principio de tu intervención que la paridad es un medio y no un fin. Yo supongo, infiero, que leíste el considerando 4 del acuerdo de paridad. Si sí, ¿estás de acuerdo con lo que dice? Porque si no, me estarías contradiciendo lo que dijiste. Por supuesto, pero yo quisiera señalarle que la reglamentación del principio de paridad de género, que como ya mencioné, se elevó a rango constitucional específicamente en el artículo 192 de la Ley Electoral del Estado y el numeral 7, párrafo 1, se menciona cuáles son los fines de la paridad y se los enuncié al principio de mi argumentación. No quisiera volver a repetirlos, se los formulé en 2 incisos. Además, quisiera señalar que algunos autores, como por ejemplo Emilio Ferrayoli, mencionan que la paridad de género precisamente es un medio para llegar a la igualdad sustantiva. ¿Estás consciente de que el considerando 4 del acuerdo de paridad dice exactamente lo contrario a lo que acabas de mencionar? Yo le acabo de mencionar la reglamentación y le vuelvo a repetir, estamos hablando sobre la operatividad del principio de paridad de género, que como ya le dije, su fin está en el artículo 192 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. A ver, compañero, si me está diciendo usted una cosa conforme a la ley y el acuerdo está diciendo otra, y estamos hablando de la operatividad del acuerdo, ¿a dónde podemos llegar con esto? Saque sus conclusiones solito. 4 minutos para ustedes. Bueno, si bien no se está discutiendo, estamos discutiendo sobre la operatividad del acuerdo, es decir, si fue suficiente o no. Está diciendo que se aplicaron las acciones afirmativas, sí, y lo que estamos diciendo es que no estamos dispuestas a aceptar lo mínimo. En pleno siglo XXI vamos a aceptar mínimas prerrogativas, cuando en el acuerdo no se tomaron en cuenta a las mujeres indígenas. Si bien la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos estableció una representación para el Estado mexicano, donde hacía 3 recomendaciones. Una, buscar la paridad en las posiciones políticas. 2, construir un observatorio ciudadano que vigilara la observancia de la paridad de género. Y 3, incluir en las leyes político-electorales locales a las mujeres indígenas. Este acuerdo se formula sin ni siquiera hacer mención a estas, cuando conocemos que se encuentran en una posición de vulneración de derechos mayor que las mujeres. Irregular. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se hace un reconocimiento de derechos disminuido, no se abarca la totalidad, y si estamos hablando que está en el rango constitucional y estamos buscando llegar a una igualdad totalitaria, ¿por qué aceptamos lo mínimo? ¿O por qué damos la mínima prerrogativa? Tenemos la obligación de que las mujeres
indígenas estén en las fórmulas de los ayuntamientos, que se incluyan estas. Si queremos llegar a un desarrollo social, totalitario, donde existe una igualdad sustantiva, tenemos que pensar desde todos los rubros cómo es que vamos a garantizar. Si tenemos una garantía y se externa, pero no tenemos una forma de protección o un programa que nos alcance a llegar a tal, como lo mencionaba mi compañera, sí, tenemos el acceso al partido político, pero lo denota un hombre y él va a decidir bajo su arbitrio si va o no como candidata. De 2 minutos. No sé. Correcto. 1 minuto de ese lado. Usted está proponiendo que se deje completamente de lado otro de los principios en materia electoral, que es el principio de autoorganización de los partidos políticos, cuando ya se ha vulnerado lo suficiente para que pueda operar la paridad de género. No, estoy diciendo que se tomen en cuenta todas las prerrogativas y que se tome en cuenta la realidad. Si se quiere encontrar una igualdad sustantiva, se tiene que tomar en cuenta la realidad de las mujeres y cómo es que van a llegar. ¿Qué pasó con los partidos políticos que pusieron a sus candidatas porque eran las esposas de otros candidatos? ¿Quién tenía el poder en realidad? ¿Lo denotaban las mujeres? No creo. ¿Usted está cuestionando la capacidad de una mujer de poder ocupar ese cargo nada más porque la puso su marido? No, estoy cuestionando el modo. Mencionó el tema de las mujeres indígenas. ¿Por qué habría de haber paridad para mujeres indígenas, paridad para mujeres no indígenas? No es esa otra distinción más que viene a complicar más la ya compleja problemática. Y otra cosa, las medidas de paridad protegen en sentidos amplios, contrario a lo que usted dijo. En los estados en los que hay grupos indígenas identificados de sí mismos, esas medidas de paridad aplican. En Querétaro no se decidió así porque aquí no existe. Parto de la idea de para quién se está legislando. Se entiende que la garantía es en sentidos amplios, pero ¿cómo se va a garantizar que todas las mujeres puedan llegar a ocupar esos cargos? ¿Cómo es que una mujer indígena va a poder llegar a postularse? Ahora sí, son 5 minutos de conclusiones de su última participación. Adelante. Las utopías, los ideales que como sociedad percibimos son cosas muy vagas, son realmente un horizonte. Uno se acerca, uno las ve a 20 pasos, camina 3 y se aleja 30. Uno camina 30 y se aleja por 50. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirven las utopías? Precisamente para eso, para caminar. La posición de los equipos ha sido confirmada y ha sido robustecida en base a todos los argumentos que acaban de decir mis compañeros, inclusive por las conclusiones a las que llegaron dentro del debate de mis propias compañeras. Reconozco, es de aplaudirse que no hayan utilizado argumentos que vayan, que no reconozcan la problemática actual, que de hecho se metieron a la compleja estado de cosas en el que nos encontramos ahora. Sin embargo, no formulan los argumentos para refutar nuestras afirmaciones. Tampoco exhiben las oportunidades o las alternativas que hay para las medidas que hoy se están discutiendo. En este tema, lo único que se termina por justificar es un cinismo, es simplemente decir, no son suficientes porque no son totales, porque no funcionan ahora y porque simplemente no satisfacen una necesidad inmediata. Habrá que recordar que lo que se discute al fondo hoy es una discusión sobre el poder, es una discusión sobre democracia. ¿A quiénes les vamos a designar como los que, a quienes lo van a ejercer? ¿Vamos a dejarlo simplemente a la espontaneidad, al simple devenir del curso de las cosas? ¿O vamos a tomar el rol que como derecho le sigue en la sociedad y poder intervenir en la sociedad directamente? Esa es la finalidad del derecho. Hablando en términos mucho más generales, obviamente, es la de influir en la conducta de las personas. El saber que, como ustedes lo reconocen,
hay una problemática importante, partidista, de intereses, de la que no nos podemos separar inmediatamente. ¿Qué hay que hacer entonces? Las medidas que hoy se discuten nos presentan un escenario un poco más optimista, pero realista. Uno que sabe de la realidad, que se analizó mediante los datos, que hay toda la evidencia empírica e histórica que reconoce a las mujeres su derecho a votar y a ser votadas en los diferentes ámbitos como ellos lo decidan. Sin embargo, hay que reconocer que esto no es nada más una medida para mujeres, esto es una medida democrática, es una medida para todos, que estas medidas nos benefician a los que nos sabemos representados en la diferencia, en las posibilidades, en toda la amalgama de discursos que se puede generar cuando se interviene en el sistema tradicional y se pueden interpretar otras formas de ver la vida. Seguido, cuando se discuten estos temas, se disminuye la importancia que tiene la visibilidad del hecho como tal. Se presenta como si fuera una medida estética o una fachada, una simulación. Sin embargo, el solo hecho de que se puedan representar en los puestos de poder, históricamente se les han negado a las mujeres, ya nos está dando una vía de poder interpretar otros modos de vida. Estaba pensando en la mañana, el derecho de voto a las mujeres empezó a partir de 1953 en el país. Mi madre tiene 56 años, 63 años. Mi madre es más vieja que la democracia mexicana. Cuando nació mi madre no tenía el derecho a votar. Me pregunto o cuestiono si no serían esos mismos argumentos o esa misma discusiones de escepticismo, de evaluación sobre el tema los que se discutían en los 50. Es claro que este tema se tiene que tomar con seriedad, se debe tomar bajo diferentes aspectos, pero no se tiene que resolver hoy. No se tiene que concluir, no se tiene que pensar en términos de soluciones definitivas. Son medidas programáticas y son conceptos con los cuales vamos a estar evolucionando. Ese es el primer paso. Adelante ustedes, 5 minutos a mí. Derivado de los argumentos vertidos en el debate por ambos equipos, podemos observar que, si bien el acuerdo buscó una igualdad formal, no se consolidó una igualdad sustantiva. Mencionaron mis compañeras, el acuerdo es omiso en cuanto al acceso a los puestos más altos en representación popular, como lo es la gobernatura del Estado. Las y los actores políticos parecieron confundir la finalidad del acuerdo no como un punto de partida que permita aumentar gradualmente la presencia de las mujeres en los espacios de representación política, sino como un límite a la participación femenina, al asumir que simplemente se trata de una cuota que se debe de cubrir. Al respecto, y lo reitero por su importancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció una representación en nuestro país, tanto en las posiciones uninominales como las plurinominales, en las titularidades y en las suplencias en las elecciones del Congreso, así como en la creación de un observatorio ciudadano para que monitoree y evalúe los niveles de discriminación de género en los 3 poderes del Estado, así como incorporar en las leyes electorales del Estado una cuota para la representación de mujeres indígenas. Esta recomendación fue pasada por alto. Por lo mismo, es trascendente el corregir las irregularidades e incluir las recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para evitar caer en una trampa y pretender el cumplimiento de una llamada paridad de género con dolosas simulaciones. Es necesario comenzar por admitir que por el momento, si bien en términos jurídicos mujeres y hombres gozamos de igualdad de derechos, esto no se traduce ni siquiera en la presencia y participación igualitaria en los espacios de poder y representación política. No obstante,
es menester reconocer que empíricamente las pautas de violaciones de los derechos fundamentales de los hombres y de las mujeres reflejan la desigualdad que caracteriza la relación entre ambos y toda sociedad. En otras palabras, las diferencias en el acceso al poder hacen que ciertos tipos de violaciones de los derechos humanos se produzcan típicamente teniendo a la mujer como en posición de víctima y al varón en papel de victimario. A la vez es necesario dejar claro que el acuerdo objeto del debate forma parte de un sistema. Este sistema es insuficiente y es limitado, y aún no logra una justa participación de las mujeres en los espacios de representación política. A mí también me gustaría aclarar, acaban de mencionar que nuestra postura es cínica, pero me parece más cínico el pedirnos que nos conformemos con acciones afirmativas limitadas con totales. Hemos terminado las exposiciones, les pido un fuerte aplauso. Justamente de eso se trata, que los estudiantes y las estudiantes tengan la voz de cosas que luego se creen solamente sagradas o el conocimiento de las élites o de ciertos grupos que se supone están más avanzados o que han estudiado más. Son temas que nos involucran a todas y a todos, y por eso no podemos dejar solos a los posgraduantes discutiendo estos temas, ni a los políticos, ni a los partidos. Los ciudadanos, las ciudadanas, los estudiantes tenemos el deber de participar en este tipo de discusiones, porque así construimos subjetividades, construimos también nuestra nueva sociedad, una sociedad más igualitaria, con sus pros y sus contras, con sus retrasos y atrasos, pero justamente de eso se trata, que ustedes tengan la voz, y de verdad que yo agradezco mucho a los dos jurados que han hecho el uso de la voz para felicitar a los alumnos, para felicitarnos a todos por poner sobre la mesa estos temas que a veces no se discuten y que hace falta mucha cultura de la deliberación. Tenemos que tener una sociedad más deliberativa, que esté dispuesta a debatir, que esté dispuesta a someterse a la crítica y a las razones. Para eso está el tribunal electoral. Aquí no hay temas tabús, y bienvenidos todas las críticas y opiniones. La verdad es que como moderador no me corresponde emitir ninguna opinión, pero sinceramente que son demasiado provocadores. Y ella tiene que hablar a favor del tribunal. Fíjense que sí es un tema bien interesante. Nada más les voy a dejar a la reflexión algunas cosas para que pasemos de inmediato a deliberar en el jurado y demos la votación final. ¿Les parece? Yo 2 minutos nada más. Miren, prueba de que los debates son muy importantes es algo que decía Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, el pragmático Wittgenstein. Decía que cuando había un choque de espadas, de ese choque de espadas salía la luz. Y justamente esa es la luz, pues. Cuando hay un enfrentamiento, no todo es pérdida, todo es ganar. Con amigos que están aquí, amigas, siempre hemos tenido algunas deliberaciones, a veces profundas, a veces cafeteras, a veces cerveceras, habido de todo. Y por ejemplo, con Miguel hemos tenido algún tema, y la riqueza de esto, porque me encanta discutir con todos ellos, es que después de todo eso podemos seguir deliberando y practicando y llevándonos muy bien. Hay países que no están acostumbrados a debatir, que lo toman personal, que creen que debatir es una forma de generar violencia. Yo creo todo lo contrario. Ahora, considerar que judicializar un derecho es un fracaso, la verdad es que yo no lo considero así. Sería tanto como decir, voy a poner un antejemplo asociado, que judicializar el homicidio es un fracaso porque está prohibido matar, ¿no? Si a nivel legal se prohíbe matar, pero se sigue matando, el que se lleva a los juicios, a los jueces, el asunto de homicidio, pues terminaría siendo también un fracaso. Pero les voy a decir algo más que creo que es muy interesante. Frente a una situación de histórica subrepresentación femenina, ¿qué hacen los tribunales cuando se les pide el cumplimiento coactivo? No espontáneo, que sería el primer paso, cuando se les pide el cumplimiento coactivo de compromisos democráticamente expuestos, es decir, unas promesas democráticas puestas en la Constitución y también en derecho internacional. Esas promesas deben tener un demoprotector, y al demoprotector le dicen, ¿sabes qué? No logramos el cumplimiento espontáneo, que es una de las formas de la eficacia jurídica, ya muy estudiada. Sí, no fue eficaz por cumplimiento espontáneo, por cumplimiento voluntario. ¿Qué hacemos frente a los tribunales pueden reaccionar de dos maneras? Una,
manteniéndose al margen de los procesos sociales de cambio, o dos, interviniendo en la medida de sus posibilidades y de la litis, porque los gobernadores no fueron sometidos a litis, pues no se puede pronunciar de algo sobre pretexto de incurrir en un vicio suprapetita, o de presidentes, porque eso tampoco se pidió, ni estuvo a debate, ni hubo oportunidad de debatir eso. ¿Qué hacen los tribunales? Reaccionan otra vez con un discurso patriarcal, con un discurso en el que dejamos una mano a los partidos políticos, los cuales, por cierto, cuyas cúpulas, por cierto, son elegidas por sus propios militantes, o sea, también son ciudadanos y ciudadanas, mal elegidos o bien elegidos, ya no nos toca juzgarlo, o bien también hacen lo que les corresponde en su pequeña parcela de lo que les corresponde, es decir, venimos con ayuntamientos, venimos con diputaciones locales y creemos que hay demasiadas pocas y que debe de haber un poco más, cuantitativa y cualitativamente. Yo, la verdad, no veo ninguna diferencia entre un ama de casa con un político de carrera. La verdad es que hasta 1996 la ONU decía que la mayoría de decisiones políticas, el 95% lo habían tomado hombres, y no me digan que lo hicieron mejor que las amas de casa que hoy tal vez algunas estén ocupando el cargo. También ellos fueron un verdadero fracaso, ¿no? Así que bueno, el tribunal, no solamente del país, sino de muchas partes del mundo, como se hizo en la India en su época con las acciones afirmativas, como se hizo en Estados Unidos en alguna época, como se hizo en África, decidió tomar medidas de discriminación positiva, que pues, están fundamentadas justamente en las condiciones. Ahora, nos faltan muchas cosas. Nos falta ir tras los gobernadores, nos falta ir tras los gabinetes, nos falta ir tras las direcciones, nos falta ir tras las coordinaciones, nos falta ir tras los maestros o maestras, aquí poner mitad y mitad, y tal vez, o si lo hiciéramos culturalmente y dócilmente, no habría ningún problema, pero mientras exista mucha resistencia, alguien tendrá que hacer algo. Y esa es la reflexión que me hace llegar.